No sé si ya ha llegado mi compañera, pero si Bien, gusta para avanzar, empiezo con mi tema y ya perfecto, que ya entre, continuamos con la parte, si le parece bien. muy bien. Ok. Bueno, entonces, el tema que ahora se iba a tocar era el de infección por herpes simple. Y bueno, primero es importante mencionar que es una infección muy contagiosa, es frecuente y se encuentra en todo el mundo. Se adquiere principalmente durante la infancia, durante la juventud, y esta va a generar una infección que va a ser crónica, que va a durar para toda la vida y no se va a curar. Es mencionada en muchísimos artículos como la causa más frecuente de úlceras genitales, que es el tema que nos mencionó mi compañera, y por lo tanto tenemos que hacerle el diagnóstico diferencial con muchas otras patologías, como sería el sífilis o el chancroide, que ya nos hablará más adelante mi compañera. Y como generales, pues es un virus de ADN bicatenario, su núcleo es de una sola molécula de ADN bicatenario, pertenece a la clasificación de Baltimore 1. Y también es importante mencionar que esta se encuentra cubierta en una envoltura lipídica, o es un virus con membrana, por lo que no es muy resistente ni a desecaciones, ni a detergentes, ni a cambio de temperatura. Y bueno, este se transmite principalmente por fluidos, ya sea vaginales, genitales, de saliva o por el líquido dentro de las mismas vesículas que aparecen durante esta enfermedad. Bien, el, de los que vamos a hablar en este momento, que sería principalmente la herpes genital, es causadas principalmente por virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, que son los que vemos hasta arriba, que pertenecen al grupo de herpes viridae. Y bueno, inicialmente se separaban como que el tipo uno principalmente oral, boca y el afectaba la región genital. Sin embargo, actualmente, debido a cambios en las prácticas sexuales, a cambios en la población, se ha visto cada vez más que hay un cambio en estos patrones, que ya tanto el uno lo podemos encontrar en el genital como el 2 lo podemos encontrar a nivel oral. Y bueno, del lado derecho vemos qué tropismos tienen cada uno de estos, qué enfermedades pueden causar. Y sí vemos como a cierto punto el uno sí predomina un poco más, tiene un poco más de afinidad a tejidos superiores. Sin embargo, ambos se pueden presentar en los dos lugares. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a las características clínicas, lo principal sería que la aparición de estas vesículas, que son muy dolorosas, o bueno, se describen muy dolorosas, y se describen que son vesículas en una base eritematosa. La piel entonces va a estar roja y sobre esta piel vamos a encontrar ya las vesículas que aquí podemos ver. Y esta lesión característica de virus de herpes simple, se describe en muchos libros como vesículas en gota de rocío sobre pétalo de una rosa. ¿Sale? Son las que vemos aquí. Otra cosa característica es que en esta infección no se presentan las vesículas solas normalmente, sino que son múltiples las lesiones que vamos a estar encontrando. Y bueno, los síntomas que se acompañarían a estas vesículas pueden ser tanto locales como sistémicos. Los locales sería el dolor de la vesícula, que ya les había mencionado, sí se describe algo intenso. También generan prurito, secreción vaginal o uretral en algunos casos, esa no es tan frecuente. Y sobre todo la adenopatía inguinal. Las cadenas linfáticas que adheran a esta zona genital van a tener inflamación en sus nódulos y van a ser palpables estos. Y de los síntomas sistémicos, pues son un tanto inespecíficos, son los que vemos en casi cualquier otra infección, ¿no? Cefalea, fiebre, malestar general y dolores musculares. Pero estos síntomas específicos sí, casi siempre se presentan únicamente durante el periodo inicial de la infección. No se van a presentar en recurrencias o casos así, ¿sale? Y bueno, aquí vemos un poquito más de cómo sería la historia natural de la enfermedad, ¿sale? Normalmente, ya lo mencionamos, pertenece a la enfermedad de transmisión sexual, entonces lo más frecuente es que transmita por un contacto sexual. Después de este contacto, el periodo de incubación que va a tener el virus normalmente va a ser de 6 a 8 días. Lo más común es que entonces a los 6 días de ese contacto inicien los síntomas y en esta grafiquita podemos ver tanto los síntomas sistémicos como los locales. Los sistémicos inician un poco más temprano, se empiezan a presentar, pero también van a desaparecer muy rápido. ¿Ok? Y bueno, los síntomas locales van a ir aumentando más o menos hasta entre el día 9 y entre el día 11 es cuando tenemos el pico de estas vesículas cuando son más dolorosas. Inicialmente no, o sea, inician, no son tan dolorosas, no generan tanto prurito, pero mientras va pasando el tiempo, va aumentando la replicación viral, se va haciendo más dolorosas estas. Y ya cuando llegan a su punto máximo, que es normalmente en la segunda semana, estas empiezan a disminuir los síntomas. Se van secando las vesículas, van generando ya costras.
también es importante que lo tengamos en cuenta. Algunas veces la paciente o el paciente no va a llegar con vesículas directamente, sino que las vesículas ya estallaron, ya sea por roce, por contacto, porque la persona se las rascó, y entonces puede llegar también en una etapa de que se presenten ya como costras, ya no como vesículas. ¿Ok? Entonces, después de que en esta segunda semana se te empiezan a disminuir los síntomas, ya no están los síntomas sistémicos, pero los síntomas locales van a empezar a disminuir cada vez más. Normalmente, entre los días 12 y 16 es cuando ya desaparecen completamente los síntomas locales, ya desaparecen las vesículas, y después de eso ya únicamente quedaría que la costra cicatrizal remita, ¿sí? Esta sería la evolución normal de la enfermedad sin el tratamiento. Entonces, normalmente a las 3 semanas, esta ya remitió completamente. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta lo que les había mencionado antes. Cuando este virus infecta, va a generar una infección crónica que va a durar para toda la vida. A pesar de que el paciente ya no tenga esas vesículas, el virus está inactivo dentro de las mismas células y con algunos estímulos puede volver a aparecer la enfermedad. ¿Sale? Esta es una enfermedad que se caracteriza como no curable, por esto mismo que les mencioné hasta este momento. Bien. Y bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos que se puede clasificar primero por la zona anatómica que está afectando. Puede ser herpes genital, oral, proctitis herpética, que se menciona como es muy dolorosa y es un caso grave que se debe atender. Estomatitis, queratitis, ya conocemos varios de estos. Sin embargo, pues creo que el punto de esta exposición no sería ese, ya que esto lo hemos visto en otras materias. Entonces, la clasificación en la que me voy a enfocar ahorita sería principalmente la que podría aplicarla para el herpes genital, que sería en cuanto a la manifestación primaria de la prima infección y a las recurrencias posteriores. La primaria es la que ya les describí, se acompaña de síntomas, sobre todo sistémicos, de síntomas locales. Esta sí tiene malestares, tiene fiebre, cefalea, tiene los ganglios linfáticos y es la que ya les expliqué antes. Ahora, después de esto, cuando hay algún estímulo como una baja en las defensas, cuando hay mucho estrés, cuando hay alguna coinfección que vuelva a reactivar esta, se presentan los casos de recurrencia. ¿Ok? ¿Y en cómo se diferencian estos? Bueno, principalmente que la fase de síntomas sistémicos prodrómicos no va a ser tan larga, va a ser mucho más corta, a veces podría ni siquiera estar presente, y que las lesiones van a durar muy poco tiempo. Estas van a tener un tiempo aproximado de 8 días, ya no los 14 que habíamos mencionado antes para su remisión, únicamente 14 días, y los síntomas que presenta tanto el dolor como el prurito, los síntomas locales, van a ser menos intensos que en la infección primaria. ¿Ok? Entonces tenemos que la recurrencia va a ser síntomas más cortos, síntomas menos graves y que estas remiten más rápido. ¿Sí? En cuanto al diagnóstico, se menciona tanto en las guías como en los artículos que el diagnóstico es principalmente clínico. Con pura clínica nosotros podemos hacer un diagnóstico certero. Se debe de hacer la historia clínica completa, como en todos los pacientes, y un examen físico muy riguroso para ver las lesiones tan características que ya les he mencionado. Eh, y estos dos parrafitos los tomé directamente de la GPC, que nos mencionan dos datos que nos van a ayudar mucho para hacer el diagnóstico diferencial. Como les mencionaba hace rato, el herpes genital se asocia mucho a lesiones múltiples. Muy pocas veces o casi nunca se va a encontrar una sola vesícula. Son vesículas que se encuentran diseminadas bastantes en la misma área. Y que las recurrencias de los cuadros, por lo mismo que les mencionaba antes, de la infección crónica, nos va a sustentar mucho mejor el diagnóstico. O sea, si vamos y le preguntamos al paciente que si ya había presentado estas lesiones antes, que si ya había tenido este malestar antes, y nos contesta que sí, que en varias ocasiones, esto ya nos apoya todavía más el diagnóstico de que sea una infección por herpes simple. ¿Vale? Y otro estudio que se puede solicitar, sin embargo, no es tan frecuente y como les mencionaba, no lo consideran necesario las guías, es la prueba de sangre. Esta es una prueba histopatológica en la que se utiliza ya sea el líquido de la base de las vesículas o bien alguna secreción, se hace un frotis y se ve al microscopio con una tinción. Y en lo que esperamos ver en estas son cambios histopatológicos, principalmente las células gigantes multinucleadas, y ya estas nos darían el diagnóstico
certero de que sería herpes simple. Sin embargo, como les digo, se menciona que con la pura clínica sería suficiente. Los diagnósticos moleculares como PCR, como cultivo de virus, como hibridación, o cualquiera de esas pruebas no están indicados para el diagnóstico clínico, únicamente con fines de investigación. ¿Ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, existen una gran cantidad de esquemas, pero siempre se va a dar principalmente con estos antivirales. Sale aciclovir, famciclovir y valaciclovir. El más frecuente y el de primera elección es el aciclovir, por el tiempo, por el costo principalmente que tiene. Y de este se manejan dos esquemas, de 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días, o bien una dosis más baja de 200, pero más frecuente, 5 veces al día, ¿ok? Todo el tiempo, en todos los fármacos va a ser de 7 a 10 días, que es lo que normalmente va a durar la fase sintomática de la infección. Y para las recurrencias episódicas, son los mismos fármacos, solo que a dosis un poco más bajas. La mayoría de estos, o digo, más bien, la dosis se mantiene, pero disminuye el tiempo en el que se va a dar el tratamiento. Si vemos igual el aciclovir lo maneja 400 a 200, 3-5 veces al día, pero esta vez el tratamiento se da únicamente por 5 días, porque propiamente la recurrencia tiene un tiempo de evolución menor. Pero bueno, este esquema es únicamente para recurrencias que sean no tan frecuentes, como le dice aquí, menos de 6 recurrencias por año. Damos el tratamiento cuando ya aparecen los síntomas, ¿vale? Cuando son más frecuentes, tenemos que recurrir al siguiente esquema de tratamiento, que es el tratamiento supresor diario. Este es cuando ya las recurrencias son más frecuentes, aparecen más de 6 veces al año. Y aquí se da tratamiento todos los días a dosis más bajas, ¿vale? El de aciclovir ya se da únicamente 400 miligramos cada 12 horas durante todo el año, ¿sí? El famciclovir y valaciclovir también son opciones, pero no son los de primera elección por lo mismo que les había mencionado. Además de que son de la misma familia, entonces únicamente cambian su farmacocinética, se puede dar más separados, pero la relación del costo-beneficio no es tan superior. Bien. Y cuando se tiene que recurrir a este tratamiento supresor diario, se menciona que a pesar de que suene medio raro darlo todo tanto tiempo, no se ha asociado con que el virus presente después resistencia a estos fármacos y que el tratamiento se debe de revalorar al año de que inició. ¿Ok? Le damos entonces el medicamento todo el año diario y en cuanto acabe el año se suspende, se revalora y se verifica qué tan frecuentes son ahora las reinfecciones, las recurrencias. Mencionan que casi el 80% de los pacientes ya suprimen estas recurrencias y si las llegan a presentar, ya serían esporádicas, ya no serían tan frecuentes como eran antes. Bien. Para enfermedad grave de herpes simple se maneja también el tratamiento, que se debe dar intravenoso, y es igualmente con aciclovir. Se da de 5 a 10 gramos por kilo, y se debe dar cada 8 horas. Se mantiene de 2 a 7 días o bien hasta que tenga una recuperación completa de los síntomas. Y el siguiente esquema de los casos especiales sería cuando el agente es resistente a aciclovir. Si nosotros damos aciclovir y no vemos mejoría clínica, podemos decir que esta cepa es resistente. Y como tanto aciclovir como famciclovir y valaciclovir son de la misma familia de antivirales y tienen un mecanismo de acción igual, los mecanismos de resistencia que tiene el virus también aplicarían para eso, por lo que no serían los de segunda elección. ¿Sale? Normalmente aciclovir bueno, estos 3 fármacos que ya vimos se administran como una forma inactiva del fármaco y requieren de una enzima que fosforila, que es una enzima viral. Entonces hay algunas cepas que ya mutaron, ya no tienen esa enzima fosforilasa y no pueden cambiar al fármaco a una forma activa. Entonces en estos casos se puede dar Foscarnet, es más o menos similar al aciclovir, pero ya no requiere la activación, ya va fosforilado, ya va activado y por lo tanto evita este sistema de resistencia viral. Entonces, cuando damos aciclovir y no hay mejora, para la siguiente recurrencia se puede utilizar el Foscarnet,
en el esquema que viene aquí, 40 miligramos por kilogramo, cada 8 horas de 2 a 3 semanas. Y sobre todo también se utilizaría en enfermedades graves, pero en este caso ya se utiliza. Viene únicamente en presión intravenosa, perdón. Ya habrá llegado mi compañera. Hola, buenos días. Continuamos Continuamos con con úlceras, úlceras, porfa. por favor. Sí, vale, regreso. ¿En cuál te habías quedado, compañero, para dejártelo? En la segunda diapo de Freud. ¿Aquí? En la segunda. Bueno, recapitulando las características de la úlcera de chancro blando, estas úlceras suelen ser únicas o múltiples, son dolorosas y generalmente no induradas. Podemos observar en la imagen que se presenta que en esta entidad debemos de buscar la presencia de adenopatías inguinales. Las características de estas es que eh, suelen desarrollar fístulas, son dolorosas y supurativas. Para el diagnóstico es difícil de cultivar Haemophilus ducreyi, por lo que básicamente va a estar orientado a la sospecha clínica, en donde al tener una úlcera genital dolorosa más una adenopatía inguinal también dolorosa y supurativa, va a hacer sospecha del diagnóstico. Sin embargo, hay unos que establecen 4 criterios. Uno, pues son las manifestaciones que ya se describieron, y las otras es que el paciente no muestre evidencia de infección por Treponema pallidum o pruebas de virus del herpes simple negativos. Sin embargo, pues simplemente es básicamente de descarte. Para el tratamiento, en las consultas, las bibliografías consultadas, perdón, no infieren mucho. Sin embargo, las que se van a presentar en este caso son las recomendadas por la GPC. El de primera línea es la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. De segunda opción está la ceftriaxona, 250 miligramos, intramuscular, dosis únicas. Y las alternativas a ellas es el ciprofloxacino, de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días, y la eritromicina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Generalmente se debe de realizar una reevaluación a los 3 días, en donde se debe de observar ya una mejoría. Las cicatrices se van a resolver entre 7 a 14 días. Y no solamente en esta entidad, sino en todas las siguientes que se van a describir, se debe de indagar en las parejas sexuales que hayan tenido relaciones sexuales con pacientes que se han diagnosticado con alguna ITC, principalmente ulcerativa, y en el periodo de incubación en el que están predominantemente los síntomas iniciales, en este caso las erupciones ulcerativas o las vesículas, deben de ser examinadas y tratadas en el caso de que se requiera, así como también hacer otras pruebas como confección para VIH. La que sigue, por favor. La siguiente entidad es el linfogranuloma venéreo. En otras bibliografías también se le describe como la enfermedad de Nicolás y Fabry. Esta, además de la úlcera, el signo principalmente que vamos a encontrar aquí son la presencia de adenopatías, como se observa en la imagen superior, en el cual nos describe como el signo de Grove o el signo del surco. ¿En qué consiste este signo? Básicamente en que vamos a encontrar adenopatías tanto por arriba como por abajo del ligamento de pupa o ligamento inguinal. Vaga redundancia a nivel inguinal también, va a ser el signo predominante. Es de origen igual bacteriano por serovariedades de Chlamydia trachomatis, L1, L2 y L3. En México, esta entidad es relativamente baja, se llega a presentar en 1% y va a ser más frecuente en los hombres en una relación 5:1. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? Linfogranuloma venéreo tiende a desarrollar también pápulas y nódulos que con el paso de los días tienden a ulcerarse. Como podemos observar en la imagen inferior, bueno, no sé si lleguen a observar la úlcera. Esta úlcera es muy pequeña, se describe que en ocasiones pasa como inadvertida. Las características es que es indolora, única, y en algunos casos llega a desaparecer sin tratamiento, y en otros incluso no se reporta.
El signo clínico, la linfadenopatía inguinal, esta es unilateral principalmente, y hablar ya de complicaciones como protocolitis y adenomegalias, principalmente en hombres y en mujeres homosexuales, y también podemos llegar a encontrar fístulas anarrectales o elefantiasis. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En la imagen superior igual muestra la característica de esta adenopatía unilateral, y en la imagen inferior podemos observar ya una complicación del linfogranuloma venéreo, en donde principalmente se va a deber a la ruptura de los ganglios. Podemos observar también edema y ya es más digamos un síndrome genitorrectal. Para el diagnóstico se va a enfocar en la clínica y también en cierta epidemiología y en el descarte de otras entidades que provoquen linfadenopatía inguinal o úlceras genitales. Están las muestras de hisopado. Sin embargo, los cultivos solamente van a mostrar, los cultivos positivos se presentan en un 30 al 50%. También está la serología para la clamidia, en el cual se va a determinar títulos de anticuerpos de fluorescencia del complemento y títulos de microfluorescencia. Sin embargo, estas pruebas no están como tal estandarizadas y tampoco aprobadas. Además, igual los resultados de estas pruebas influyen con el tiempo, que implicaría el retraso del tratamiento. El tratamiento de elección es la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días. La alternativa es eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días. Y la alternativa de la eritromicina, principalmente en los casos en los que haya prueba de tolerancia gástrica, está la acitromicina de 1 gramo vía oral por dosis única. Y el tratamiento para las adenopatías, en este caso, se llega a realizar aspiración por aguja en una piel intacto subyacente o incisión y drenaje. La siguiente, por favor. El granuloma inguinal también es conocido como donovanosis. Esta entidad es endémica y se presenta principalmente en países tropicales. Su etiología, en algunas bibliografías van a encontrar que describen a Calimatobaterium granulomatis. Estas biografías describen que este tipo es una bacteria que tiene características similares a la especie de Klebsiella granulomatis. Otras bibliografías las manejan como sinónimo, pero para fines didácticos, y tanto la GPC también van a describir a Klebsiella granulomatis. Es una bacteria intracelular que tiene un periodo de incubación prolongado de 7 hasta 90 días, y las características en este caso de las úlceras genitales, como podemos observar en la imagen más pequeña y en la imagen superior, son úlceras usualmente únicas de tamaño variable, en el cual tienen una base eritematosa, aparentemente limpias. Sus bordes están bien marcados. Estas también tienen la característica de que son úlceras lentamente progresivas y son indoloras. También están muy vascularizadas, por lo que se describen las protuberancias carnosas y rojas. Y generalmente en esta entidad no vamos a encontrar la presencia de adenopatía inguinal. Sin embargo, hay casos en los que se reportan, pero son muy, muy escasos, en los que apenas se aparecen, ¿no? En la imagen inferior se muestran dos úlceras, pero ya es una etapa más avanzada, en donde podemos recalcar igual el tamaño es más grande que las otras entidades, tienen esta base eritematosa, incluso ya supurativas, y de bordes mal definidos, e incluso ya tienen el aspecto más granuloso. La siguiente, por favor. El diagnóstico, el agente causal, es difícil cultivarse microbiológicamente estándar, entonces vamos a requerir de la visualización de los cuerpos de Donovan, como se ve en la imagen superior, de ahí el nombre de donovanosis, ¿no? Esta es a través de muestras de tejido, incluso de biopsia de aplastamiento tisular,
Y bueno, generalmente no se encuentran pruebas moleculares para la detección del DNA de este agente aprobadas por la FDA. Para el tratamiento va a estar enfocado principalmente a prevenir complicaciones mayores, como se ven en la imagen superior, básicamente a detener la progresión de la destrucción del tejido. Y es un tratamiento también prolongado porque es necesario para que se pueda llevar a cabo una fácil granulación y la repetilización de las células. En primera línea está la acitromicina, 1 gramo vía oral cada semana por 3 semanas, y la alternativa más recomendada es la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas. Otras alternativas es el ciprofloxacino, la eritromicina, y en reportes actualmente han tenido resultados eficaces con el trimetoprim con sulfamethoxazol, todas en 3 semanas. La siguiente, por favor. Hablar ya de sífilis y de virus del herpes simple son temas más profundos, sin embargo, vamos a recalcar solamente el área genital. Sífilis es una IETC sistémica crónica que está dividida en 3 etapas basadas en sus hallazgos clínicos. Lo que nos compete a nosotros es la infección primaria, que se va a caracterizar por la úlcera, en este caso denominado como chancro duro, y acompañamiento también de linfadenopatía regional. Es originada por la Espiroqueta treponema pallidum con un periodo de incubación de 10 a 90 días, y su clasificación a través de estadios superpuestos sobre la base de los signos y los síntomas clínicos para orientar el diagnóstico y el tratamiento. Estas son en sífilis primaria, secundaria, terciaria, de acuerdo al tiempo de evolución en sífilis latente, temprana, o sífilis latente tardía. Las manifestaciones clínicas se va a caracterizar por un periodo de incubación seguido de las manifestaciones iniciales. En este caso, le puedo dar la siguiente, las características, por favor. Las características de la úlcera suele ser casi siempre, en la mayoría de los casos, una úlcera única. Esta se va a presentar en el sitio de inoculación y va a ser indolora, con bordes bien definidos, de base limpia, y como podemos observar en la imagen a su derecha, se observa lo describen como botón a la palpación, como un botón engastado en la piel porque está indurada. También tiene aspecto brilloso, no es supurativa, sin embargo, puede sudar serosidad en caso de que llegue a irritarse. Pero bueno, principalmente indurada e indolora, ¿no? La localización anatómica más frecuente en los hombres, en un 80% es en el glande, y también se llegan a presentar en el cuerpo del pene, como lo vemos en la imagen superior izquierda, e incluso en el escroto. En las pacientes femeninas se encuentran principalmente en los labios vaginales, en el introito, cervix y el área anal y perianal en ambos géneros. Sin embargo, estas úlceras pueden persistir hasta en 4 o 6 semanas y desaparecer, pero si progresan a una sífilis secundaria, todavía pueden presentarse. En este periodo de infección pueden acompañarse de las adenopatías inguinales. Las características de estas es que van a ser indoloras también, igual que las úlceras. Por eso se menciona que en esta etapa de sífilis primaria, como son úlceras indoloras y adenopatías indoloras, pues tienden a pasarse en la mayoría de los casos desapercibidos. La siguiente, por favor. Como les comentaba rápidamente, en la sífilis secundaria pueden volver a reaparecer estas úlceras, pero la manifestación principal es el exantema maculopapular, que se presenta en el tronco, y la afectación palmopalmar principalmente. Hablar ya de sífilis terciaria son más que nada afectaciones a aparatos y órganos por la complicación de no ser tratadas o por secuelas de una sífilis secundaria y terciaria. El diagnóstico va a estar enfocado a pruebas de campo oscuro para detectar a treponema pallidum directamente a partir del exudado del tejido.
Este va a ser el método definitivo para diagnosticar sífilis temprana. Hay pruebas de análisis serológicas que dividimos como no treponémicas, principalmente BDRL y la reagina plasmática rápida. Estas pruebas principalmente van a estar enfocadas para el control y el seguimiento del tratamiento y son las técnicas empleadas inicialmente. Están las treponémicas, perdón. Estas pruebas es la de análisis de absorción de anticuerpos fluorescentes, de microaglutinación y de hemaglutinación. Y también está la de PCR. Estas pruebas tienen una desventaja que sus resultados positivos se mantienen de forma indefinida, incluso después del tratamiento, por lo que no son útiles para seguir una evolución terapéutica. Sin embargo, para la determinación del diagnóstico se recomienda que los pacientes se realicen una no treponémica y otra treponémica. Para el tratamiento de la sífilis primaria, temprana y secundaria, el de elección es la penicilina benzatínica de 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular dosis única, o como segunda opción la penicilina procaínica de 600,000 unidades intramuscular por 10 días. Las alternativas, principalmente por alergias o por tolerancia, que no acepten el tratamiento parenteral, está recomendado principalmente la doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 14 días y otras presentaciones como la acitromicina, la eritromicina, la ceftriaxona, la amoxicilina más el probenecid. Hay que destacar que el principal evento adverso de la penicilina es la reacción de Harris-Schleiermacher, por lo que se debe tener la posibilidad de la presencia de este evento. Y en las mujeres embarazadas, principalmente en pacientes alérgicas a la penicilina, lo recomendado es la desensibilización a la penicilina G-benzatínica. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, el virus del herpes simple. El herpes genital es la única entidad, en este caso, de origen viral, caracterizada por la presencia de la úlcera y por los episodios recurrentes. Su etiología, principalmente por el virus del herpes simple tipo 2 y igual en unos casos del 5 al 10% por el virus del herpes simple tipo 1, tiene un periodo de incubación de promedio de 4 días. Su clasificación primaria o secundaria, y las manifestaciones clínicas en este caso van a presentar úlceras, como podemos ver en la imagen, son múltiples, son dolorosas en genitales o en el ano, persisten generalmente de 4 a 15 días y en esta entidad también vamos a buscar la presencia de adenopatías inguinales, principalmente bilaterales. Y las características de las adenopatías es que son dolorosas a la palpación. Sin embargo, no hay que olvidar que el signo patonemónico en esta entidad son las vesículas que ya se describieron. La siguiente, por favor. En estas otras imágenes también podemos observar el agrupamiento de estas úlceras herpéticas. También podemos observar que son de superficie lisas, eritematosas, no induradas y dolorosas. El diagnóstico va a estar orientado a la sospecha clínica, al cultivo del virus herpes y a la subtipificación. Hay ensayos que validan este diagnóstico, como el de ELISA para herpes selectivo para la subtipificación del virus tipo 1 y tipo 2, así como la inmunotransferencia, y el PCR, que actualmente ha sido de relevancia, aporta mayor sensibilidad que el. Entonces igual actualmente es disponible, por lo que el PCR y el cultivo son los métodos de preferencia. Y el tratamiento en esta entidad se recomienda como primera opción el aciclovir de 200 miligramos en 5 dosis por día por 5 días. Y las alternativas es el valaciclovir de 500 miligramos vía oral, una dosis por día por 3 días, y el fanciclovir de 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. No se han reportado eventos adversos o alergias frecuentes, por lo que en esos casos, y igual en pacientes embarazadas con virus del herpes simple, se recomienda la desensibilización con aciclovir.
Y bueno, recordar que en todas las entidades, pues seguir indagando en las parejas sexuales, principalmente en aquellos que mantienen relaciones sexuales en los periodos de incubación en el brote de estas lesiones. La siguiente, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Para finalizar el tema, vamos a empezar con VPH, que se va a definir como el virus del papiloma humano, y al igual que los demás, pues va a ser un virus de que se transmite por contacto genital, aunque también puede ser por contacto cutáneo, que va a ser en la piel, y se estima que alrededor del 50% de las personas que practican relaciones sexuales van a estar infectados. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La etiología, como ya lo había comentado, va a ser por el contacto cutáneo con lesiones, y se va a diseminar por vía sexual durante un coito vaginal o anal. La diseminación va a ser por contacto digital, vocal y genital sin aún no haya penetración. Muchas veces, esto es importante mencionarlo porque muchas veces se piensa que cuando no hay penetración puede que no se contagie una enfermedad, y aún sin penetración el simple contacto va a hacer que la enfermedad se transmita. La velocidad de crecimiento entre una persona y otra va a variar de acuerdo a varios factores, como va a ser el embarazo, la inmunodeficiencia del paciente y la maceración de la acelerar o disminuir el crecimiento de las verrugas. Siguiente, por favor. En la clasificación vamos a clasificarlas como bajo riesgo y alto riesgo. Se va a dar por los serotipos, de acuerdo, los serotipos de la enfermedad se van a clasificar como las de bajo riesgo, aquellas que pueden presentar cáncer, y las de alto riesgo, las que pueden provocar cáncer, y las de bajo riesgo, las cuales no están relacionadas a la aparición de cáncer. En las de bajo riesgo vamos a tener al serotipo 6, 11, 40, 42, 53, 54 y 57. Y en el alto riesgo vamos a tener principalmente a las 16 y 18, que son las que están más involucradas en la aparición de cáncer cervicouterino, a la 31, la 35, la 39, 45, 51, 52, 56 y 58. Siguiente, por favor. Se dice que hay alrededor de 150... ¿puedes regresarle, por favor? Gracias. Hay 150 serotipos, de los cuales 42 van a ser genitales. Y aquí se vuelven a enmarcar los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de alto riesgo relacionados a cáncer, y los de bajo riesgo que están relacionados a las verrugas genitales. Siguiente, por favor. El virus de VPH va a ser muy difícil de diagnosticar porque muchas veces se llega a los pacientes cuando ya han presentado cierto tiempo de evolución, porque los signos y síntomas son difíciles de aparición, pero se van a tener pólipos como lesiones, que van a ser las lesiones sobrelevadas, van a ser blandos, húmedos y diminutos de color rosado o grisáceo. Van a tener una incubación de 1 y 6 meses después del contacto, y van a ser asintomáticas, es decir, estos no van a doler ni nada por el estilo, por lo cual a veces dificulta los pacientes se percaten de ella porque no se ven. Siguiente, por favor. Estas imágenes que puse habla de los síntomas de VPH en los hombres, el cual va a ser portador activo. Muchas veces se piensa que el hombre no se debe vacunar porque la vacuna está dirigida principalmente hacia mujeres, lo cual tiende a ser un error porque los hombres son el principal medio en el que se disemina, porque aunque no van a aparecer siempre los síntomas en él, sí van a ser portadores activos que van a transmitir de una mujer a otra mujer, aunque pueden presentarse verrugas, sangrado, dolor y comezón en un portador de activo. Los lugares de aparición en el hombre van a ser pubis, testículos, la boca, faringe, ano, la ingle y el pene.
y los lugares de aparición. Siguiente, por favor. Bueno, los lugares de aparición en la mujer van a ser en la vulva y en la boca, por lo cual en la vulva a veces es muy difícil que una mujer, principalmente en las embarazadas, que no se puedan examinar bien, por lo cual no puedan detectarlas. Para diagnosticarlas es necesario que acudan a clínica y se diagnostica en ocasiones con coloscopía o con anoscopía. También se pueden diagnosticar mediante pruebas de ADN, de amplificación de ácidos nucleicos, el AA, y eso sirve para identificar el DNA del virus que se está tratando y así confirmar el serotipo con el que se va a tratar para ver si puede ser cancerígeno o no. También se puede diagnosticar mediante las tinciones, que van a ser la aplicación de solución de ácido acítico, al 3 al 5%, y este se va a aplicar durante minutos ante la coloscopía y va a señalar las verrugas al teñirlas de color blanco. Esto va a mejorar la visualización al momento de la inspección. Siguiente, por favor. El tratamiento. Es importante recalcar que el VPH no se va a curar. Una vez que una persona esté infectada de VPH, va a tener esto de por vida y va a ser portador y transmisor, pero sí va a poder tener tratamiento sintomático, es decir, principalmente de las verrugas, que podrían ser el principal problema que se va a presentar, y van a ayudar a desaparecer las verrugas, así como problemas colaterales, este va a ser mediante la extirpación mecánica, por ejemplo, la crioterapia, electrocauterio, láser o la resección quirúrgica, y también se les puede dar tratamiento tópico como antimicóticos, ácidos o inductores de interferón. Esto va a depender, el tratamiento que se va a elegir va a depender del tamaño de la verruga, del número y la localización anatómica, la preferencia del paciente entre los diferentes métodos, el costo del tratamiento, los efectos adversos que pudieran presentarse en cada paciente y la experiencia que tenga el médico tratando con los diferentes métodos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Enfermedades como, bueno, la anterior. La anterior. Gracias. Es importante recalcar que en enfermedades, principalmente el VPH, es una de las enfermedades que más se puede prevenir mediante la vacunación. Van a existir dos tipos de vacunas, la vacuna de Gardasil y la vacuna de Cervarix. La vacuna de Gardasil va a proteger, en México actualmente se tiene solamente Gardasil 4, que protege 4 serotipos. Perdón, la vacuna de Gardasil protege contra 4 serotipos y la vacuna de Cervarix protege contra 2 serotipos nada más. En las instituciones públicas se cuenta, en algunas suelen tener Gardasil, aunque no en todas. En Cervarix por lo regular lo manejan en IMSS y se va a dar en IMSS se maneja que se van a dar 2 dosis, una y a los 6 meses o al año. Tienen hasta el año para aplicárselo, al igual que Gardasil. Pero es importante que se aplique antes de los 9 años, entre los 9 y los 12 años, que es cuando las mujeres aún no han tenido relaciones sexuales y se puede tener una mayor eficacia que protejan, aunque también se suele aplicar después de iniciada de esa edad o de iniciada la vida sexual, con el fin de proteger contra principalmente las verrugas, los serotipos cancerígenos, ya no tanto contra las que aparecen, que hacen que aparezcan las verrugas. También es importante que, aunque en México no está tan establecido que los hombres deben de vacunarse, también sería importante que se emplee la vacunación en hombres y así prevenir la diseminación. Siguiente, por favor. El pronóstico ante esta enfermedad es bueno, ya que el 70% de las
infecciones van a desaparecer en un año y el 90% desaparecen en 2 años. Sin embargo, cuando hay ocasiones o hay pequeños, aunque es poco el número de casos, la infección suele persistir y entre el 5 y el 10% de las mujeres infectadas. Y también hay un alto riesgo de que las mujeres que padecen BPH en un futuro padezcan cáncer cervicouterino. Por eso es importante que estén en constante revisión de Papá Nicolau, etcétera, que podría ser la principal complicación del BPH. Siguiente, por favor. Bien, ahí le vamos a dejar. Gracias a su equipo. Por favor, ¿podrían proyectar el siguiente equipo que es urolitiasis? Sí. ¿Alguien está proyectando ya o lo proyecto? Creo que no. Voy a proyectarlo. No sé si ya ven mi presentación. Está cargándola. Si la ven, perdón. Ya está, ya la vemos. Bueno, y este equipo, el siguiente tema es urolitiasis. Y vamos a empezar. Bueno, el contenido es, vamos a ver cálculos renales, cálculos ureterales, cálculos vesicales, el caso clínico y nuestras conclusiones. Y empezamos con cálculos renales y ureterales. Perdón, mi equipo no. Bueno, en mi equipo se le trabó, entonces voy a empezar yo. Bueno, primero vamos a definir lo que es un cálculo. Una litiasis es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de un cálculo o un cuerpo sólido formado por la agregación de minerales en el aparato urinario. Perdón, ¿se trabó o es que me están diciendo que se trabó? No sé si están viendo la presentación. Vemos la de definición, introducción, definición. No sé por qué me dicen que se trabó mi equipo. Bueno, seguimos. Disculpen. ¿Ya lo ven? Epidemiología. Ok. Sí, adelante, compañero, por favor. La definición esta va a ser una enfermedad que se va a caracterizar por la presencia de cálculos generales, va a ser parénquima renal, cálices, pelvis. Siguiente, por favor. Les escuchamos pero muy bajito, su voz está muy bajita. Me parece que su compañera tiene problemas de conexión. Bueno, Doc, es que a mí me sigue apareciendo la diapo de introducción. Ahí estamos en la de introducción. Ya te escuchamos bien, Alma.
Ahora sí te escuchamos bien. Sí, quiere que lo repita, es que no pasa la siguiente diapo, el compañero. Ok, ya. En cuanto a epidemiología, se hace mención que aproximadamente del 5 al 12% de la población de los países industrializados va a padecer alguno de los episodios de litiasis antes de los 70 años de edad y va a tener una incidencia inferior en Asia. También se hace mención que se ha producido un aumento y esto se debe a cambios en hábitos alimenticios y también en el estilo de vida durante las últimas 4 décadas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que hay factores predisponentes y estos se van a clasificar en extrínsecos y intrínsecos. En cuanto a los extrínsecos, va a ser la baja ingesta de agua, ambientes calurosos, dietas pobres en calcio y ricas en proteínas, oxalatos de sal, fármacos como pueden ser diuréticos de asa, antiácidos, corticoides, teofolina, vitamina C, vitamina D, etcétera. También ejercicio físico extremo y en cuanto a los factores predisponentes e intrínsecos van a ser antecedentes personales y familiares de litiasis, obesidad, hipertensión arterial, gota, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedades renales, infecciones recurrentes del tracto urinario superior. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, vamos a tener que el 80% de los pacientes litiásicos van a tener piedras cálcicas que van a estar formadas en su mayoría por oxalato de calcio y en menor frecuencia por fosfato de calcio. También se van a encontrar cálculos de ácido úrico, estrubita, fosfato doble de amonio, magnesio y cistina. Siguiente, por favor. También nos hace mención que si los cristales son suficientemente grandes, pues se van a fijar al epitelio urinario y generalmente van a ser en la porción terminal de los túbulos colectores y luego pueden crecer lentamente. En cuanto a su sitio de fijación, va a estar determinado por las lesiones previas del epitelio o inducidas por los propios cristales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la formación de los cálculos, nos hace mención que va a ser en 4 etapas. La primera va a ser por sobresaturación de la orina y esta puede estar saturada por... ¿Te pasaste uno? ¿Me puedes regresar a la anterior? Ok, ahí está, gracias. Bueno, en la sobresaturación de la orina puede estar dada por solutos como calcio, ácido úrico, oxalato y sodio. En cuanto a la segunda etapa va a ser por geminación cristalina. Para la tercera etapa va a haber un aumento del tamaño de las partículas y este va a ser por crecimiento de los mismos cristales o por agregación de estos entre sí. Y por último, la cuarta etapa va a ser una nucleación del cálculo y esto va a provocar una retención de una o de varias partículas formadas en el tubo renal. También puede ser en la pared de una papila. Ya, bueno. Vamos a tener que no hay como tal una clasificación de esta enfermedad. Lo que va a tener clasificación va a ser la composición de lo que estén hechos los litos. Y esto puede ser oxalato de calcio, que va a tener una mayor frecuencia, como ya les había mencionado. Y esto va a ser del 55 al 60%. Fosfato cálcico del 10 al 15%. Ácido úrico del 6%. Estrutibita del 15% y cistina de 1 al 3%. Siguiente, por favor. Ya la pasé, pero no sé si la ven ya. No aparece. No. Sigue apareciendo composición de litiasis. Ya pasó, pero... Ya, ok. Ya. En cuanto al cuadro clínico, se nos hace mención que la mayoría... te pasaste otra vez. Bueno, ¿le puedes regresar? Ok, ya. En cuanto al cuadro clínico, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos
pero también puede cursar con episodios agudos bastante intensos y, como ya les hice mención, puede seguir en periodos asintomáticos o oligosintomáticos. También se puede encontrar, bueno, en caso de que haya signos de síntomas, microhematuria, leucocituria, dolor lumbar y cólico nefrítico, que este va a ser el principal síntoma. También se puede presentar con síndrome miccional irritativo. El paciente también puede tener infección de las vías urinarias. Bueno, como ya les había mencionado, ¿le puedes ya pasar a la siguiente? Como ya les había mencionado, el cólico nefrítico va a ser un dolor muy intenso y por la obstrucción de la salida de la orina del riñón, y este va a ser el principal síntoma en litiasis renal. También se va a presentar hematuria por las lesiones que produce el cálculo en el paso de la vía urinaria, y también se pueden presentar infecciones, y estas pueden ser causa o consecuencia de las litiasis. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? Bueno, para su diagnóstico, lo principal va a ser hacer una historia clínica con énfasis en antecedentes y también en los factores predisponentes que les hice mención al inicio de la exposición, y también ante la presencia de uno o varios cólicos nefríticos, que es el principal síntoma. En los niños se puede presentar la existencia de anomalías metabólicas causantes de cálculos, y los estudios que se pueden solicitar, el gold estándar va a ser tomografía sin contraste, pero como no es tan fácil solicitarlo, también el paciente puede que no tenga los medios para realizarla, se va a realizar pues ecografía. Siguiente, por favor. También otros estudios que se pueden solicitar va a ser tira reactiva de orina, radiografía simple del aparato urinario, urografía intravenosa o hemograma y bioquímica sanguínea. Siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, se va a requerir que se conozca la etiología de la formación de los litos, el metabolismo de su formación, diversidad de procedimientos diagnósticos, el tratamiento racional del cólico nefrítico agudo, que es el principal síntoma, el tratamiento expulsivo médico y también conocer los últimos métodos de eliminación de cálculo. Siguiente, por favor. Para su tratamiento también se recomienda que haya una observación y evaluación periódica inicial ante litiasis proximal o distal con alta probabilidad de expulsión espontánea. Va a haber una abstención terapéutica en los cálculos caliciales o en divertículos caliciales asintomáticos y no infectados. En la mayoría de las litiasis que sean menores de 5 milímetros de diámetro van a ser expulsadas espontáneamente, esto hasta en un 98% de los casos, y también se recomienda que haya un tratamiento conservador y una estrecha vigilancia. En cuanto a las litiasis de 5 a 10 milímetros de diámetro, pueden ser expulsadas hasta el 50% de las veces, espontáneamente. Siguiente, por favor. Bueno, a los pacientes con un episodio agudo de litiasis, la medida terapéutica va a ser la analgesia. Principalmente se van a usar AINES como diclofenaco, indometacina o ibuprofeno, que van a proporcionar alivio eficaz, y estos se deben de usar con precaución porque para la función renal puede estar alterada. Siguiente, por favor. ¿No la ven todavía? Sí, No, ya. aparece todo. Ya. Bueno, para el tratamiento del síndrome nefrítico va a ser principalmente con diclofenaco, 75 miligramos en vía intravenosa en bolo,
o también se puede usar ketorolaco, 30 miligramos intravenoso en bolo. También se puede asociar metamizol magnésico de 1 a 2 gramos en infusión lenta. Y para la prevención se va a recomendar que se utilice diclofenaco a 50 miligramos cada 8 horas durante 7 días y ya después el paciente vea a un urólogo. También para el tratamiento expulsivo para litiasis menores de 10 milímetros será con muslina oral de 0.4 miligramos al día o alfusulcina oral de 10 miligramos al día durante 30 días. Siguiente, por favor. Para el tratamiento expulsivo, como ya les había mencionado los medicamentos que se pueden usar, los efectos beneficiosos de ciertos medicamentos van a hacer que haya una relajación del músculo liso uretral mediante la inhibición de las bombas de los canales de calcio o el bloqueo de los receptores alfa-1 simpáticos. Siguiente, por favor. Bueno, para la litrotripsina extracorpórea se va a hacer una emisión de ondas de choque pulsadas de alta energía y corta duración que van a converger en un punto determinado usando una interfaz acuosa. Este va a ser un tratamiento para las litiasis menores de 20 milímetros y estas ondas van a provocar un choque y esto va a causar una fractura en los litos por acción directa y por la erosión va a causar que las burbujas de la cavitación. Y en caso de que haya litos de más de 20 milímetros, se va a elegir la cirugía percutánea. Siguiente, por favor. Y bueno, también se hace mención que debe de haber modificaciones en la alimentación con estos pacientes y esto va a ser dependiendo del tipo de los cálculos. En oxalato de calcio va a ser aumento de consumo de líquidos y consumo moderado tanto de sodio, oxalato, proteínas y de grasas. En fosfato de calcio, aumentar igual consumo de líquidos y consumo moderado de sodio. Siguiente, por favor. Y en Ubrita va a ser igual a aumento de consumo de líquidos, igual que en oxalato de calcio. En ácido úrico igual aumento de líquidos y cistina de igual manera aumento de líquidos. Quisiera agregar nada más para todos del tratamiento anterior, considerar que el diclofenaco a cada 8, si de por sí cada 12 horas es muy corrosivo para la mucosa gástrica, esa es una. Hay otros, muchos otros AINES, tenemos incluso tramadol. Considerar que para nosotros es el metamizol sódico y sí se le puede agregar de 1 gramo a 2. Da mejor resultado el control de un cólico por urolitiasis si asociamos y hacemos sinergia con AINES. Entonces, por ejemplo, podemos poner lo que llamamos cócteles, que son, por ejemplo, 60 miligramos de ketorolaco, con 1 o 2 gramos de metamizol, dependiendo de cómo está el paciente. Incluso le podemos agregar un sedante o incluso un relajante muscular. Generalmente es mejor un sedante. Con el manejo del dolor les va muy bien, por ejemplo, 5 miligramos de diazepam en una infusión para a lo mejor pasar en 2, máximo 4 horas y maneja muy bien el dolor. Les quería decir también que los bloqueantes alfa-1 los reservaremos para que los use el urólogo o los indique el urólogo por sus efectos secundarios y algunas consideraciones. Nada más. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora respecto a cálculos ureterales, estos tienen su origen en los riñones. Cuando se manifiestan los síntomas, la obstrucción ureteral está implícita y puede haber una posibilidad de que se complique con alguna infección. Además, es una causa de consulta y de atención urgente con potencial daño estructural y una repercusión funcional en todo el aparato urinario. Dentro de estos se distinguen 6 componentes en los litos y existe una probabilidad de expulsión espontánea según la localización de la litiasis. Mientras más cercano a la vejiga es mayor la posibilidad. Siguiente, por favor.
Bueno, en lo que cambia, la etiología depende del componente del hito. En cuanto a las sales cálcicas, está la hipercalciuria idiopática, una simple bueno, simplemente que sea idiopática, o una hiperuricosuria. En cuanto a las de fosfato amínico magnésico, se presentan por infecciones de gérmenes ureasa positivo. En cuanto a las de ácido úrico, la gota es la causa más frecuente en un 50% o a veces hasta más. Y puede ser también idiopática o por hiperuricemia secundaria. En el caso de cistina, pues es por cistinuria. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, se pueden distinguir 6 grupos de componentes. Las de oxalato cálcico, las de fosfato cálcico, fosfato no cálcico, compuestos purínicos como el ácido úrico, urato amónico, urato sódico, xantina, y también puede ser por aminoácidos como la cistina, o están otros que son el carbonato calcio, sulfamidas y pues entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, uno de los principales es el clínico, en el cual el dolor, bueno, los pacientes suelen presentarse con dolor de inicio súbito, puede ser unilateral o bilateral, intenso, puede estar localizado en la fosa lumbar y en el ángulo costovertebral, siguiendo un margen inferior alrededor de la 12ª costilla, y también puede ser irradiado, que si es irradiado se va a seguir el trayecto ureteral anterodescendente hasta llegar a la vejiga. Puede llegar hasta el escroto, los labios menores o a la cara interna del muslo. El paciente también suele sujetar la fosa renal buscando como una posición antiálgica. Siguiente, por favor. Entre el diagnóstico como de gabinete, se les puede mandar un ego, una biometría hemática y una química sanguínea. Entre pues la biometría hemática, lo que vamos a encontrar son un aumento en los linfocitos, puede ser también en los leucocitos y en los neutrófilos. Y pues ya en casos como más graves puede ser que la hemoglobina esté disminuida. En la química sanguínea vamos a fijarnos más en la creatinina y en el nitrógeno ureico, que suelen estar aumentados. Y también otros análisis, bueno, mejor dicho, estudios de laboratorio, se les puede mandar un uroanálisis o análisis de sedimento, fijándonos pues en el análisis físico-químico y en el del sedimento urinario. Además, también se les puede mandar un urocultivo para ver si ya se complicó con alguna infección. Siguiente, por favor. Entre los estudios de laboratorio, bueno, en los estudios imaginológicos, uno de los más comunes es la radiografía simple de abdomen, en el cual se detectan el 70% de los cálculos, y en estos se ve el hito más radiopaco, como lo señalan la flecha en la imagen de la radiografía. En las 3 radiografías se ve radiopaco el hito, mientras que otras estructuras se ven radiolúcidas. Otro estudio es la ecografía. En esta se puede visualizar las litiasis radiotransparentes, pero no las que están ubicadas en el trayecto ureteral, salvo que estén cercanas a la vejiga o al riñón. Entonces, esta es como la principal restricción de la ecografía. Sin embargo, es el método de elección en niños y en embarazadas. El hito en estos casos se ve hiperecoico, además de que pues otras estructuras se ven hipoecoicas, y pues en caso de que esté cerca, bueno, de que mejor dicho, esté ocasionando alguna obstrucción, se va a presentar una dilatación del uréter, y estos litos suelen presentar sombra acústica. Otro método que se puede usar para diagnosticar es el ultrasonido Doppler con índice de resistencia. Sin embargo, aquí pues no encontré una imagen en internet. Siguiente, por favor. Otro estudio es la urografía intravenosa, la cual se hace con un contraste yodado. Puede diagnosticar todo tipo de cálculos, ya sea radiotransparentes o radiopacos.
Y pues actualmente la tomografía helicoidal sin contraste es la que ha tomado más relevancia, ya que esta puede detectar todo tipo de delitos sin ninguna restricción. Y pues aquí en las imágenes de la tomografía, el hito se ve más hiperdenso, mientras que otras estructuras se ven hipodensas. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, en su mayoría los cálculos ureterales se desechan de forma espontánea, especialmente los que miden menos de 5 milímetros de diámetro. Y para estos hay un tratamiento como general, principalmente los analgésicos. La guía de práctica clínica nos menciona que el recomendado es el diclofenaco sódico, se manda 50 miligramos. En el caso de los que son pequeños, son 2 veces al día, de 3 hasta 10 días, si el dolor persiste. Y en cuanto a litos más grandes, puede ser diclofenaco, 50 miligramos, 3 veces al día, de 7 a 10 días. Y también actualmente se está como presentando otro nuevo tratamiento, que son los alfa-antagonistas, entre los que destaca el nifedipino. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los cálculos que son de un tamaño mayor a 6 milímetros, estos necesitan ser extraídos quirúrgicamente o fragmentados de forma que se puedan ser expulsados espontáneamente o por ayuda de algún otro método. Entre estos están la litotricia extracorpórea por ondas de choque, la cirugía o la endourología. La siguiente, por favor. Entre la litotricia extracorpórea por ondas de choque, esta transmite unas ondas a través de los tejidos corporales con la misma impedancia acústica que la del agua hasta alcanzar la litiasis, sobre lo que produce un fenómeno de compresión y descompresión, lo cual conduce a una fragmentación de los litos. Sin embargo, tiene algunas restricciones en cuanto a que el tamaño sea menor a 2 o 5 milímetros y la dureza del cálculo sea mayor a 1000 unidades Hounsfield, o el paciente tenga obesidad y también presenta contraindicaciones. No se debe aplicar en el caso de embarazadas que hay una obstrucción distal, infección activa, aneurismas o coagulopatías. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la cirugía, este ha sido el tratamiento estándar, y ya que se recurre a este cuando fracasan las ondas de choque o en determinados casos para reducir la masa litiásica, como en el caso de los cálculos coraliformes. La endourología, es la manipulación endoscópica de la vía urinaria, en el cual se hace una extracción directa del cálculo mediante pinzas o cestillas, o bien se fragmenta previamente el cálculo mediante fuentes de energía como la electrohidráulica, la ultrasónica o láser, o también se puede acceder al cálculo mediante una ureterorenoscopía, o una nefrolitotomía percutánea. Aquí en las imágenes pues se muestra más o menos cómo es el método. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les hice una tabla donde resumo un poquito de acuerdo al tipo de delito, cómo se ve en una radiografía y el tratamiento que ésta llevará. En el caso de las sales cálcicas, estas se van a ver radiopacas, las estrubitas se van a ver radiopacas igual, las de ácido úrico radiotransparentes y las de cistina radiolúcidas. La siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo a su composición es el tratamiento, en el cual en el caso de las sales cálcicas el tratamiento son las tiacidas, y si hay hiperoxaluria puede ser piridoxina o colestiramina. En el caso de las estrubita, pues se recomienda ácido propiónico y ácido acetohidraxamínico de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día en 3 a 4 tomas, además de antibiótico terapia y pues en algunos otros casos cirugía.
En el caso de las de ácido úrico, se recomienda alcalinizar la orina hasta llegar a más de 7.5 en pH. Y también se puede mandar de penicilamina, 250 miligramos cada 6 horas, o alfa mercaptopropionilglicina, 250 miligramos también cada 6 horas, y una dieta baja en contenido proteico. Las de cistina, se les debe aumentar la ingestión hídrica, alcalinizar la orina también, y se les puede mandar de penicilamina, si no hay respuesta, 250 miligramos cada 6 horas hasta 1 a 3 gramos al día. Siguiente, por favor. Y ya, eso es todo en cuanto a los ureterales. Bien. Falta, me parece, por exponer. Yo, doctor. Ya, si tiene tiempo, yo creo que, pues no me tardo, son pocas diapos. Solamente yo creo que los vesicales, mencionarlos, que serían como los frecuentes que pudiéramos encontrar. Tienen, me parece, los prostáticos, esos no. ¿Sale? Entonces, vesicales, no sé cuántas diapositivas, pero unos 3 minutos más y ahí le dejamos, ya para que mañana ya sea el siguiente equipo, que es carcinoma vesical. Ok, bueno, rápidamente, los cálculos vesicales pues son la presencia de uno o más cálculos en la cavidad vesical. Afecta principalmente a hombres y responden más o menos al 6% de las litiasis urinarias. Hay diferentes factores de riesgo, como la obstrucción de salida de la orina, como por ejemplo encontramos en una hiperplasia prostática benigna, o también en una vejiga neurogénica, en una bacteriuria crónica y en la presencia de cuerpos extraños, lo cual facilita que se hagan estos cálculos. Se clasifica de acuerdo a su patogenia en dos tipos, migratorio o primitivo. Migratorio se dice cuando el origen del cálculo está más bien en una vía superior, que va a descender a lo largo del conducto uretral y se va a detener en la cavidad vesical. Y el primitivo, pues, es cuando nace o se forma en la cavidad vesical y puede ser secundario a una obstrucción del tracto urinario inferior, a una infección urinaria o a un cuerpo extraño. El cuadro clínico. Bueno, tenemos que los signos o síntomas, principalmente vamos a tener una micción irritante, un flujo intermitente, y este flujo se va a acompañar también con dolor al finalizar la micción. Y esto pues se debe y también se va a acompañar de una obstrucción súbita del flujo. También podemos encontrar hematuria o dolor pélvico o un tipo de dolor que se va a irradiar hacia la uretra o hacia la punta del pene. Y también vamos a encontrar un cuadro clínico que se puede relacionar a la enfermedad obstructiva asociada. Podemos encontrar poliaquiuria, podemos encontrar un chorro débil y retención urinaria. En el diagnóstico se dice que principalmente es un diagnóstico incidental, cuando estamos evaluando a un paciente que tiene síntomas obstructivos o irritativos, y principalmente se da por ecografía, el cual exhibe un foco ecogénico grande que emite una sombra, como podemos ver en la segunda imagen. También podemos ayudarnos de otros métodos, como una urografía excretora, la cual va a revelar un defecto llenado en la vejiga, el cual vemos en la primera imagen. También se dice que la citoscopía es de las más indicadas porque evalúa toda la uretra para buscar estenosis, una hipertrofia prostática o ambas. Y también los datos laboratorios nos van a arrojar ciertos datos como hematuria microscópica y leucocituria. El tratamiento principalmente es por vía endoscópica con el uso de diferentes litotriptores, así como la solución del factor obstructivo bajo y el tratamiento de la infección concomitante. Además, la corrección de la estasis urinaria, y para ello tenemos diferentes modalidades como la sistolitotomía abierta, la sistolitolapraxia, la sistolitomía percutánea y la litotripsia extracorpórea con ondas de choque que ya mencionamos anteriormente. Además, pues se van a mantener con medidas generales como los analgésicos que también vimos y algunos antimicrobianos para el control de infecciones, hasta que sea posible remover los cálculos. Y bueno, esas son las complicaciones principales. Pues cuando no se actúa de manera rápida, podemos encontrar infecciones urinarias bajas, una retención completa de orina
Y podemos también encontrar divertículos vesicales. Y bueno, eso sería lo más relevante de cálculos vesicales. Ok, yo creo que ahí le dejamos, por favor. Nos vemos el día de mañana. Gracias, chicos.